Hoy os quiero comentar un tema no importante, importantísimo, ¿de acuerdo? Me ha costado muchísimo trabajo, digamos, pensar que quería hablar de esto porque es algo tan personal. De hecho, he hecho algunas pruebas y nunca terminaba de estar contento con ellas. Pero bueno, siento que hoy sí me encuentro preparado para hablar de ello, porque últimamente han venido personas a mi gabinete que han perdido a un ser querido y han venido en una situación muy mal, muy mal. Y en estos 18 años me he acompañado a tantas personas y han salido de esa situación, de esa energía tan baja, de esa oscuridad, ¿vale? De esa sombra tan oscura que les perseguía en estos momentos de su vida. Y entonces, bueno, pues quiero comentaros, para todas las personas que hayáis perdido un ser querido, y por supuesto el sufrimiento se haya instalado en vosotros, me voy a centrar en una frase. Entonces, voy a explicaros lo que yo he vivido personalmente desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Lo que yo he vivido personalmente de mi experiencia en estos 18 años ha ayudado a muchísimas personas a alejarse del sufrimiento y poder estar más conectados con su ser querido que se le ha marchado, ¿de acuerdo? Pero tengo que irme al principio, yo tengo que comentaros cómo yo lo he hecho. ¿Para qué? Para que vosotros podáis hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y de esa manera, una manera que vais a ver muy sencilla, vais a poder conectaros totalmente con vuestro ser querido, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿para qué? Para que él pueda seguir cuidando, queriendo y amando a vosotros, ¿vale? Y pueda estar cada día más cerca para que os ayude a que tengáis la suficiente luz para tomar decisiones y elegir correctamente, ¿de acuerdo? Pues bueno, todo lo voy a centrar en una frase que me llegó hace muchísimo tiempo y es la que yo he practicado. Y os voy a tener que contar algunas pequeñas experiencias mías por las que yo he llegado a estas conclusiones y por las que hoy estoy aquí sentado, ¿vale? Porque sé que esto os va a aportar, por supuesto. Una persona nunca muere siempre que la recordamos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que pasa cuando se va un ser querido, que pasan tantas cosas en nuestra vida que no es que la olvidamos, pero es que no tenemos tiempo para recordarla. Entonces yo os pido que la recordéis, ¿de acuerdo? Y mirad, hace unos años mi madre, unos meses antes, o sea, ya se nos fue físicamente, pero unos meses antes, pues yo hablaba con ella, tuve la suerte de volver a la casa una vez que, en fin, me separé, estuvimos separados, la madre de mi hija y yo. Y entonces, pues bueno, tuve muchísimo tiempo para estar compartiendo con ella, ¿de acuerdo? Y un día, una vez que ella se había marchado físicamente, mis dos hijas, la pequeña, le encontré otra libreta, pero cuando la leí me dio una panza de llorar porque había muchísimo sufrimiento. Mi hija se había quedado anclada en ese sufrimiento por la pérdida de mi madre, de su abuela. Y entonces la cogí y le dije, vente para acá al sillón, al sofá, que quiero hablar contigo. Le dije, mira, he leído todo lo que has puesto de la abuela y lo mucho que está sufriendo por su pérdida. Y entonces le dije, digo, mira, te voy a contar algo, porque yo tenía que decirle algo a mi hija, yo no podía dejarla que se quedara con ese sufrimiento de por vida. Y entonces le dije lo que verdaderamente yo estaba viviendo y lo que había vivido con mi madre, ¿de acuerdo? Yo, a mi madre estando en vida, yo recuerdo que yo le decía, digo, si algo te tengo que decir, si algo tenemos que hacer, lo voy a hacer en vida. Yo no voy a ir después por el cementerio si por ley de vida te tienes que ir y no tengas que ver otra vez cómo se te va otro hijo, ¿de acuerdo? Y digo, yo quiero vivirlo todo aquí contigo. Entonces yo tuve la suerte de esos años que estuve con ella cuando me separé de la madre de mi hija, yo tuve la suerte de compartir muchísimas cosas con ella. O sea, y es lo que a mí me ha acompañado y lo que me ha dado paz. Y le dije, y si el día que te marches, si te vas por ley de vida, quiero que estés conmigo las 24 horas, ¿de acuerdo? Pues yo siempre bromeaba con ella porque yo le decía, digo, tú me has metido en esto, yo estoy allí, yo estoy siendo maestro de Reiki, orientador emocional, pero en realidad yo estoy escuchando a las personas para que se sanen y se curen, ¿de acuerdo? Y eso tú me lo has transmitido, por lo tanto tú te tienes que venir conmigo. Yo siempre me reía con ella, Yo recuerdo algunas mañanas yo venía del gimnasio y cuando estaba viviendo allí en la casa con ella de nuevo y con mi padre, pero por la mañana era ella la que me acompañaba y recuerdo que se iba porque a ella le encantaba siempre que yo le contase cómo me iba con los pacientes, las mejorías que había, las personas que se sanaban o se curaban. Y entonces le encantaba porque verdaderamente esa era su esencia, ella era bueno, una sanadora por naturaleza. Y entonces recuerdo aquella mañana que me llega y me dice, ¿quieres que te traiga pan caliente de la panadería de atrás y tal? Y yo recuerdo que siempre le gastaba broma y le decía, digo, ¿quieres que te traiga pan caliente? Digo, tú lo que quieres es quedarte aquí conmigo y que te haga una terapia y no pagármela y ahorrarte el dinero. Entonces ella se cabraba conmigo y se metía mucho conmigo y nos reíamos juntos. He vivido experiencias magníficas con mi madre, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre procuro recordarla. Entonces a mi hija se lo dije. Digo, tú tienes que recordar todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que no hemos reído con ella. Y vamos a sentarnos y hablar de ella. Porque unos meses antes,
yo hablaba con mi madre y yo le decía, vente al gabinete, porque ella creía en mí totalmente, como mi madre que ha sido, y aparte que sabía lo que yo hacía en mi trabajo. Pero claro, mi madre se sonreía y me decía, ¿tú estás bien? Digo, sí, sí. Digo, pero vente. Entonces me dijo, que ahí fue donde me dio la clave. Me dijo, dice, mira, yo no me siento fuerte. Soy 9 hijos los que tengo vivos. Digo, yo no me siento fuerte para poder atender a todos. Entonces, y no me gusta vivir así. Yo le decía, madre, te estás yendo, no hagas eso. O sea, ¿qué más da? Y tal. Pero ella me lo repitió en algunas ocasiones. Entonces, faltando incluso varias semanas antes de que se marchase, se lo dije, madre, vente, que tú sabes que si vienes al gabinete van a pasar cosas importantes. Y ella solo me decía, tú estás bien, yo solo quiero que tú estés bien, ¿vale? Porque era el último que había estado en la casa y ella quería verme que yo me sintiese ya realizado fuera de la casa. Y entonces al final se nos marchó. Y entonces por eso le dije a mi hija, digo, la abuela ha sido una mujer muy egoísta, ¿de acuerdo? Porque siempre se quería salir con la suya. Y la abuela cuando a mí me dijo aquello, que ya no se sentía ya bien, la abuela lo que ha querido es irse para poder estar con todos. Porque ella siempre ha tenido fe. Y es lo que ha hecho, cariño, digo, eso es lo que ha hecho, ¿vale? A mí una mujer una vez, una paciente, una gran amiga, estábamos en el gabinete, y entonces me dijo, ¿y tú cómo sabes que tu madre está contigo? ¿Y si tu madre ha pasado a otro plano y resulta que tal? Y empezó a darme una serie de explicaciones espirituales, yo la escuché muy educadamente, pero cuando terminó le dije, digo, te voy a contestar, te voy a dar una respuesta que quizás te sirva. Tú eres madre de 3 hijos, ¿no? Dice, sí. Digo, ¿tú abandonarías a alguno de tus hijos si estuviese mal o les pasase alguna cosa? Y de repente se estiró. No, bajo ningún concepto. Yo siempre estaría con ellos. Digo, pues ya te he dado la respuesta, ¿de acuerdo? Mi madre, bajo ningún concepto, a ninguno de los hijos nos va a abandonar nunca jamás. Mientras nosotros estemos en esta vida, mi madre estará con nosotros 24 horas. 24 horas. Se podrá ir a otro plano, podrá hacer todo lo que quiera, pero para el universo es esto, para nosotros son años. Pero mi madre, así lo sentía ella, y así lo sentimos nosotros, ¿de acuerdo? Cuando mi madre se marchó, y esto se lo explicaba a mi hija, cuando mi madre se marchó, ¿de acuerdo?, de todos los hermanos, yo siento que fui el que más tranquilo estaba, porque había pasado más tiempo con ella, y porque sabía lo que estaba pasando. Y yo siempre, y se lo dije a mi hija, digo, quiero que lo haga, yo descubrí cómo poder comunicarnos, cómo permitir que se acerquen a nosotros desde el amor incondicional y nos ayuden a eliminar el sufrimiento, a ser felices y a tenerlos presentes con nosotros. Y es simplemente te pones la mano en el corazón, la izquierda, el lado femenino y el lado masculino, la derecha, en las emociones, ¿de acuerdo? Y entonces cierras los ojos, haces 3 respiraciones, toma aire por la nariz, aguanta un poco y suelta. Lo haces 3 veces y con los ojos cerrados le pides, en mi caso, madre, quiero que me abraces, quiero que estés conmigo y quiero que me acompañes en este momento que me siento un poco triste, ¿de acuerdo? Entonces en esos momentos te correrá una energía por el cuerpo que te dará una paz magnífica. Y cuando has practicado mucho, y yo he practicado mucho, y cuando pasó lo de mi madre, yo simplemente hacía este ejercicio, me conectaba y había veces que no solamente sentía el abrazo de mi madre, sino que la veía venir hacia mí. Y esas son cosas que yo he vivido y hoy las estoy contando aquí por primera vez, ¿de acuerdo? Y a mi hija se lo dije, ¿de acuerdo? Nuestros seres queridos de luz y amor que se han marchado están con nosotros, pero si nosotros nos empeñamos en ser personas que estamos sufriendo todo el día, ellos van a querer estar siempre con nosotros. Pero imaginaros por un momento que si nosotros estamos sufriendo, si nos estamos quejando, si estamos insultando, si estamos criticando, si no estamos cogiendo todo lo bueno que nos da la vida, ellos quieren estar cerca de nosotros, pero tienen que caminar al lado nuestro a 10 metros, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea nuestro sufrimiento, más lejos están de nosotros, porque no se pueden acercar, porque no se lo permitimos. Pero si nosotros hacemos este ejercicio, y repito, mano izquierda en el corazón y derecha en el plexo solar, con las emociones, y hacemos las 3 respiraciones para conectarnos, ¿vale? Entonces, si hacemos este ejercicio, inmediatamente es como abrir una puerta y empiezan a acercarse hacia nosotros. Y entonces le pedimos que nos abracen, que estén con nosotros. Lo que ocurre es mágico. Cuanto más veces lo hagamos, más sentiremos. Y llegará un momento que como si fuese ver una película en 3D, ¿de acuerdo? Cuando menos te lo imagines, estarás haciendo este ejercicio con los ojos cerrados y de repente no podrás abrirlo porque una luz, una imagen magnífica, maravillosa y divina de tu ser querido se manifestará, ¿de acuerdo? Solo te puedo decir eso, no te digo ni que va a hablar esto, lo otro, ni tal, simplemente
que te mostrará que está contigo. Y eso se lo dije a mi hija, digo, la abuela está con nosotros 24 horas, ¿de acuerdo? Y yo vivo con mi madre 24 horas y la recuerdo. Y hablo de experiencias que he vivido con ella, de cosas magníficas que he vivido con ella. Y os pido que vosotros también la viváis, que viváis esa experiencia, ¿de acuerdo? Hacer este ejercicio y hacerlo. Y si tu cabeza te dice, si eso es una tontería, si eso hay que ver las gilipollas que está diciendo este chico, que tal y que cual, que no es ninguna tontería, ¿de acuerdo? Y si no lo haces, pues tú te lo pierdes, ¿de acuerdo? Pero en estos 18 años, cientos, en especial de mujeres, lo han hecho y han llegado llorando, llorando como bebés, como yo siempre me expreso, ¿de acuerdo? Y han conseguido conectarse con sus seres queridos. Hay un trabajo todavía mucho más profundo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero eso ya sería a nivel de gabinete. Pero yo solamente os estoy dando la receta principal para que directamente en vuestra casa podáis hacerlo, ¿de acuerdo? Que no estamos solos, la soledad es tiempo de Dios, ¿de acuerdo? Y nuestros seres queridos, que son seres espirituales de luz y amor, están con nosotros. Y una madre nunca jamás abandona a un hijo. Te pueden decir a alguien que se haya metido a estudiar espiritualmente, que si una vez que pasa al otro plano, que si tal, que si a lo mejor vuelvan a hacer, que te lo repito, el amor de una madre, el amor incondicional de una madre, ¿vale? Queda impregnado en todos sus hijos, ¿vale? Y si nosotros atraemos ese amor pidiéndolo, ¿de acuerdo? Todo lo que ocurre es mágico. Primero, la sensación de bienestar. Segundo, que ese miedo interior empieza a desaparecer. Y tercero, que si lo haces con toda tu fe consciente, no inconsciente, llegará un momento que ese cine 3D se manifestará. Y el día que tengas la primera visión, que tú veas a tu madre venir hacia ti, en mi caso, ¿vale? Y sentir ese abrazo, eso no se puede describir con palabras, ¿vale? Eso solamente cuando lo viva, ¿vale? Igual que un hombre no puede expresar el parto una vez que una madre tiene un hijo, ¿vale? Esto no se puede expresar, ¿vale? Con palabras hasta que no lo viva. Pero entrarás en un estado de paz impresionante. Te nacerá una sonrisa magnífica, que es la que te ayudará todos los días a seguir viviendo, ¿vale? Y nunca más echarás de menos a tu madre, en mi caso, ¿de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque está contigo, ¿de acuerdo? Todos los seres queridos, todos los hijos, todos los padres, todos los abuelos, todos los amigos magníficos y maravillosos de la vida, que se han ido de nuestra vida, se han ido físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente están con nosotros, ¿de acuerdo? Hay otras maneras también muy naturales, muy dignas, de poder todavía conectarse todavía más. Pero he dado esta pequeña herramienta que obra verdaderos milagros, ¿de acuerdo? Por favor, hacerla y de esa manera podréis ver y sentir que vuestro ser querido no se ha alejado de vosotros. Y cuando eso lo sintáis, como siempre digo, la vida comienza a ser vida. Gracias por escucharme y espero que podáis disfrutar de esta herramienta tanto como yo y tantísimas personas ya están disfrutando. Gracias.